pues ahora yo les cedo la palabra a los especialistas. Espero que disfruten mucho de su compañía y de la charla tan interesante que nos traen. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Daniel. Y muchísimas gracias a la Universidad de Guanajuato y también pues agradecerles en nombre de la Universidad Autónoma de Yucatán y a través del Programa Institucional de Cultura para el Desarrollo por estas actividades. Y vamos a iniciar la ponencia. Vamos a estar divididos en dos bloques para contextualizar la parte histórica y la parte de lo que es los procesos fotográficos. Entonces va a iniciar con nosotros Ricardo Pato. Voy a compartir pantalla. Muchas gracias, Cintia. Okay. Perfecto. Bueno, pues igualmente muchas gracias a la Universidad de Guanajuato y la Universidad Autónoma de Yucatán por permitirnos compartir un poco más sobre este archivo fotográfico perteneciente a la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY. Y efectivamente, como comenta la coordinadora, lo hemos dividido en dos bloques. Voy a comenzar con la parte histórica. Y cabe destacar que es un tema muy extenso, muy complejo, pero muy interesante. Y esperamos que con lo que les vamos a compartir a continuación se queden con un buen sabor de boca y estén, bueno, y sigan interesados con este maravilloso hacer. Bueno, decidimos ponerle el nombre de Retratos y Registros Fotográficos de Yucatán, puesto que para hablar del fondo más importante con el que nosotros contamos, que es el Fondo Guerra, pues tenemos que situarnos en la cuestión de la historia de la fotografía en el país. Contrario a lo que muchos pensarían, la fotografía llega en el sureste de forma muy temprana, llega en 1841, de la mano de agregados políticos, en el caso específico de un agregado político de Austria, el barón Emanuel von Friestal, y llega por recomendaciones de Alejandro von Humboldt y Hickling Prescott. Tomé nota de esto porque a veces se complica un poco la pronunciación de los apellidos de estos personajes, pero sin duda estos personajes llegan a la península, en específico a la ciudad de Mérida, y rompen con mucho de lo que se vivía en ese momento. Hemos de tomar en cuenta que el sureste, sobre todo la ciudad de Mérida, estaba viviendo un cambio en la estructura social producto de que las economías se estaban moviendo, ¿no? Como cuando hay este cambio de estancias a ranchos y de ranchos a haciendas. Bueno, todo esto genera un boom económico y permite que muchas cosas, muchas tecnologías vayan siendo más accesibles. Entonces, pero bueno, ¿no? Estos agregados políticos llegan y comienzan a, en específico Emanuel, llega a hacer daguerrotipos. Llega a hacer daguerrotipos, llega a registrar vestigios arqueológicos, como le nombraban ellos dentro de sus comisiones científicas, y rompe con la costumbre de llegar con el aparato fotográfico e únicamente registrar. Antes de llegar a la península, toma una pequeña preparación en Nueva York, y es ahí donde aprende a manejar de mejor forma el daguerrotipo y hacer fotografía al daguerrotipo. Esto va a permitir que existan unos pocos que no están en el país, están ya en Austria, si no me equivoco, hiciera algunas tomas, bueno, las que viven de algunas piezas y de algunos sitios, ¿no? Pero bueno, esto permite que también la comunidad local comience a tener una mejor percepción de lo que era la fotografía, sin tener aún desconfianza de ella, puesto que todavía existía una predilección hacia la pintura, ¿no? Pero como fuese, esto genera un impacto muy grande en la ciudad y da paso a que comiencen a adquirir esta nueva tecnología personas de la región, ¿no? Cabe mencionar también que anteriormente habían hecho dos viajes
Stephens y Catherwood, el primero en 1839 y el segundo en 1842. La diferencia de esto era que Catherwood recurrió a la cámara lúcida Darwin, antecesor de la fotografía, del daguerrotipo en específico, ¿no? Y bueno, ¿no? Esto también es importante mencionarlo porque genera un antecedente, genera una atención por parte de la comunidad local que va a estar a la expectativa de lo que se estaba realizando, ¿no? En el caso de Manuel, él incluso hace unas pequeñas notas en los diarios locales, ¿no? Como es el periódico El Museo Yucateco, en 1841, y esto genera un cambio en el sentido de que la sociedad ya va a formar parte de esta tecnología, ¿no? Y ya no va a ser únicamente una herramienta para el registro, sino que también ofrece servicio a la sociedad, siendo conscientes de que es un aparato no accesible para el público. En general, es accesible para el público de un estatus elevado, pero conscientes de lo que mencionamos anteriormente, de que la sociedad yucateca estaba teniendo un rango económico, o estaba elevando el rango económico. Este aparato retrata a eclesiásticos y a unos cuantos políticos, en su mayoría eclesiásticos, ¿no? Pero esto va a generar que los yucatecos comiencen a practicar este arte, ¿no? En específico, mencionamos a la familia Espinosa Rendón, en 1860, como nos menciona Waldemaro Concha, que es un investigador que trabajó también en la fototeca y que realizó un trabajo exhaustivo sobre los inicios de la fotografía en el estado y cómo comienzan a expandirse el negocio, ¿no? Y por su parte también están los Guerra, es el tema que a nosotros nos interesa. Los Guerra no van a comenzar con el daguerrotipo, van a comenzar con el colodión húmedo, el proceso fotográfico que va posterior al daguerrotipo. Ya más adelante la coordinadora va a profundizar en estas cuestiones, y estas cuestiones que vuelven muy rica todo lo que nosotros conservamos, y que también fue lo que dio origen a que desde marzo de 2019 seamos considerados como Memoria del Mundo México por parte de la UNESCO. Pero ya una vez adentrados en la cuestión de los Guerra, la fotografía Guerra se funda en 1877. Pedro Guerra Jordán, de origen, bueno, era de Campeche, pero ya estaba radicado atrás, por favor, en las tarjetas de visitas. Gracias, Cintia, perdón. Él comienza a aprende la técnica de colodión húmedo con los dueños anteriores del espacio en donde él va a fundar el estudio Guerra. Aquí hay una cuestión muy importante, muy enigmática, si lo queremos ver de esta manera, porque todavía faltan estudios que nos permitan aclarar muchas de las cuestiones en las que los Guerra se asientan y comienzan a tener este auge y fama dentro de la sociedad meridana. Sin embargo, Guerra Jordán comienza a aprender la técnica de colodión con dos españoles, ¿no? Que tenían en eso, antes de que él formara parte de esa asociación, un negocio conocido como Huertas y Compañía, ¿no? En la imagen que nos está ilustrando en este momento es una tarjeta de visita de este negocio fotográfico. En la imagen tenemos a Gonzalo Cámara Zavala, de niño, con 13 años, y podemos ir a la siguiente, por favor. Podemos ver pues las características de esta tarjeta de visita, en donde estaba ubicado, que también nos permite ver cómo es la cuestión de esta nueva tecnología, los formatos en los que se entregaban las fotos, para la redundancia, ¿no? Y la ubicación, que Mérida va a tener muchísimos cambios en la cuestión de direcciones, de calles, de cruzamientos, y esta es una de las muchas que tiene Mérida durante el siglo XIX. Y bueno, ¿no? Una vez que aprende la técnica, se separa Pedro Guerra Jordán de esta asociación. Es más bien un acuerdo en donde los dueños de la fotografía artística Huertas, pues no veían cómo continuar con el negocio. Ya era un negocio que no era redituable para ellos,
deciden regresarse a España y le dejan el negocio fotográfico conforme decía el contrato y la asociación a Pedro Guerra Jordán. Durante un tiempo también la fotografía va a llevar el nombre de Huertas y Guerra, y esto tiene que ver con esto, ¿no? Con la asociación, que es donde menciono, faltaría profundizar a través de diferentes investigaciones cómo se lleva a cabo este pacto entre ellos dos. Pero bueno, en 1877 comienza Pedro Guerra Jordán de manera completa a llevar el negocio, un negocio que entiende muy bien Pedro Guerra Jordán, eso es de destacar. Es un fotógrafo que aprende rápido la técnica fotográfica y que aprende también muy bien el negocio. Esto tiene que ver también con las costumbres de la época y con la sociedad de la que él forma parte, ¿no? Cabe destacar que Pedro Guerra Jordán va a pertenecer a una familia bien posicionada en la ciudad, pero eso no quita mérito a que tenga una buena forma de ver el negocio y de saber en dónde insertarse para que esto crezca, ¿no? De 1877 para 1885, 1890, el negocio ya se encontraba bastante bien posicionado, comienza a retratar a los gobernadores del estado, comienza a retratar a las autoridades policíacas de la ciudad y del estado también, a generales, a eclesiásticos, que esto tiene que ver también porque tiene una cercanía con el obispo del estado, y esto le permite también tener estas contrataciones. Pero es importante destacar que tiene estas contrataciones por la calidad fotográfica que llevaba a cabo en estos trabajos. Y esto da origen a que muchas de las imágenes que nosotros tenemos, pues se encuentren interiores de iglesias, interiores de comitivas eclesiásticas, incluso obispos de otras partes del país, ¿no? Y bueno, él lo hace crecer, continúa con una tradición, comienza a ser famoso, ¿no? Se vuelve una persona muy conocida en el medio, comienza a tener parte dentro de la política, ¿no? Se convierte en regidor de alumbrado público para finales del siglo XIX, y esto nos habla también de lo exigente hasta cierto punto que era Guerra Jordán, porque como regidor de alumbrado público es de quienes comienzan a hacer este cambio y esta transición en mucha de la iluminación que se tenía en los primeros cuadros de la ciudad, ¿no? Él comienza también a ver estas nuevas posibilidades de tener alumbrado eléctrico en los primeros cuadros del centro histórico, y a la vez tenía también el negocio fotográfico. Pero esto se lo permite porque ya ha entrado el siglo XX, él comienza a tener muchos trabajadores dentro del estudio fotográfico, comienza a tener un estudio muy, muy grande, y comienza a generar también, ¿por qué no?, una escuela fotográfica. Pero hay que también destacar que durante los inicios de la fotografía va a haber mucho recelo para llevar a cabo la elaboración de los químicos, la elaboración de las placas fotográficas, y esto va en un momento también generar que tenga ciertas fricciones Guerra Jordán con otros fotógrafos, o que algunos colaboradores de él formen sus propios estudios fotográficos, como es el caso de Raúl Cámara Zavala, que también forma parte del acervo fotográfico en nuestro fondo. Y bueno, ¿no? ¿Por qué también decidimos nosotros nombrar de retratos fotográficos? El acervo está conformado en su gran mayoría por retratos fotográficos. Esto nos habla también de la tradición fotográfica, de las costumbres de la época. Como mencioné en el inicio, toda la cuestión económica y el boom que tenía la sociedad meridana generó un cambio en las modas, un cambio en los accesorios que estaban ingresando, un cambio en la estructura arquitectónica de la ciudad, un cambio también en la división de la misma, porque muchas haciendas que estaban aledañas a los primeros cuadros de la ciudad
comienzan a dividirse, comienzan a formarse en diferentes lotes, ¿no? Y bueno, todo esto tiene que ver con esta cuestión también de llevar a cabo retratos, como vemos en esta ilustración. La fotografía guerra, una vez que ya está bien posicionada, consciente de, bueno, yo prefiero nombrar como esta capacidad de hacer un buen negocio. Ofrece también la elaboración total de todo esto, pero a través de los famosos marcos dorados. Los marcos que vemos aquí eran muy famosos en la época, se anunciaban en la prensa y te vendían el producto completo de que realizaras ahí la elaboración total del cuadro que te ibas a llevar, con una impresión de total calidad, y el dibujante se encontraba dentro del estudio fotográfico. Entonces era una costumbre llevar o encargar que te hicieran retoques en la imagen para que saliera muy bien en el marco, ¿no? Hay muchísimas imágenes que tenemos en el acervo, se encuentran interiores de casas y ves los diferentes trabajos fotográficos de la misma fotografía artística, algo que es bellísimo. La calidad de la fotografía te permite ver incluso la foto que tienen dentro de la vitrina que forma parte de la fotografía. Pero bueno, Pedro Guerra Jordán llega hasta 1917, fallece, le cede el negocio a Pedro Guerra Aguilar, su hijo. Pedro Guerra Aguilar hace crecer todavía más el negocio. Él ya va de la mano también con el trato con la Kodak. Esto permite que tenga todavía más auge. A Pedro Guerra Jordán lo tenemos en el lado derecho de la pantalla. Y él también, como buen aprendiz de su padre, es un excelente fotógrafo y un excelente comerciante, ¿no? Comienza también con la venta de aparatos fotográficos y forma más bien una asociación conocida como la Asociación de Fotógrafos de Yucatán, y en esta asociación intercambiaban diferentes tips para realizar fotografía, y también crean, como toda buena asociación, crean un medio de difusión que es un semanario, y en ese semanario te compartían cómo mejorar la técnica fotográfica, qué aparatos podías consumir para llevar a cabo una mejor fotografía, y todos esos productos eran vendidos pues, por el estudio, ¿no? Pero esto permite también un crecimiento de la fotografía, permite también a fotógrafos aficionados y lleva a cabo incluso concursos de fotografía dentro de estas mismas actividades que llevaba la asociación. Es importante mencionar que Guerra Jordán y Guerra Aguilar retratan momentos históricos sumamente importantes, no únicamente para la región, sino también para el país. Retratan el final de la Guerra Social Maya, llevan a cabo la toma de batallones de General Bravo, llevan a cabo también el registro de militares que están llegando del centro del país para, se podría decir, finiquitar esta cuestión por parte del gobierno federal, no así con quienes formaban parte de la guerra social, ¿no? Y también toman el registro de todas las festividades con motivo del centenario de la independencia, toman registro de las visitas de Porfirio Díaz a la ciudad, los arcos triunfales que se llevan a cabo también en la ciudad como parte de estas visitas. Y cabe destacar que también acá se lleva a cabo un comité especial para las fiestas del centenario, ¿no? Entonces, en el archivo, el Fondo Guerra, se convierte un referente para múltiples investigaciones que se han llevado a cabo en la región y también a nivel nacional, reitero, ¿no? Y esto se tiene que ver por los momentos en los que transita y por la importancia con las que, bueno, la importancia que él tiene, ¿no? Y por la capacidad que tiene también para retratar. Pero bueno, es un tema muy extenso para no
Para poder continuar, vamos a ver ahora unas imágenes, unos retratos de colorión húmedo, la técnica con la que Guerra Jordán aprende a hacer fotografía. Y en ellas podemos ver cómo están sucediendo esta transición en las modas. Claro está que las mujeres que están en esta imagen pues pertenecen a la clase alta, ¿no? Pero también Jordán, fiel a la retratística y a las modas retratísticas europeas, lleva a cabo un juego de poses muy interesante, muy interesante. Reitero, las anotaciones por parte del maestro Waldemaro Concha son muy importantes para poder llevar a cabo un análisis profundo de estas imágenes. Pero bueno, ¿no? La siguiente. Era muy común también encargar fotografías de los niños. Existen muchos retratos de niños con diferentes vestimentas. Y esto tiene que ver con el pedido de la persona que, valga la redundancia, que encarga la fotografía, o también con la fecha en la que lo esté pidiendo. Porque también en la temporada de carnaval, que el carnaval es muy importante para la sociedad meridana, llevaban a cabo, se disfrazaban, entraban al estudio y hacían su retrato y llenaban sus álbumes con fotografías del niño en carnaval, ¿no? Pero la siguiente, por favor. Como mencionaba en un principio, también lleva a cabo el retrato de autoridades eclesiásticas, como es el caso aquí de Norberto Domínguez, un eclesiástico que formó parte del seminario, pero que también formó parte del Instituto Literario del Estado, y es una figura sumamente importante, y esto mismo nos permite el archivo, ¿no? Estos mismos registros, a final de cuentas, nos permiten actualmente, y en muchas ocasiones, ponerle el rostro, ¿no? O poner una imagen de lo que estamos haciendo, más allá de que sea un soporte, ¿no? Como un documento para poder llevar a cabo el sustento de diversas investigaciones, ¿no? Muchas gracias. Seguimos también con los retratos. Podemos ver los detalles y la técnica exquisita de Pedro Guerra Jordán al interior del estudio, y esto también va generando esta fama, ¿no? Y esta predilección, sobre todo por parte de diferentes autoridades. Incluso, por mencionar una más, Francisco I. Madero se retrata con él junto con su esposa, al igual que José María Pino Suárez. Siguiente, por favor. Dentro de dentro de estas mismas imágenes podemos ver diferentes retratos, diferentes ensayos también para hacer fotografía. En este caso específico estamos viendo un edificio sumamente importante para la ciudad, para el estado y para la región, como lo es una esquina que nosotros conocemos como el Gallito, ¿no? Pero que está en el primer cuadro de la ciudad, en la calle 63 por 60 del centro histórico de la ciudad. Es un edificio incluso en donde se alojó la emperatriz Carlota cuando llega de visita, y también podemos ver cómo la ciudad todavía no ha alcanzado este crecimiento, todavía comenzaba la expansión y había muchísimas estancias y haciendas que comenzaban la construcción, pero que no se alcanzaban a ver en estas tomas, por supuesto. Todas estas imágenes que estamos viendo son de colorión húmedo, el soporte fotográfico más antiguo que resguardamos. Y en esta imagen estamos viendo la Plaza de la Independencia, también el primer cuadro de la ciudad. Actualmente nosotros la conocemos como la Plaza Grande, pero nos permite ver estos cambios que se dan en el siglo XIX, en la segunda mitad, que tienen que ver con esta parte de la higiene mental, con la recreación, y es también con estas normativas que nos dicen que ya no tienen que ser espacios únicamente cubiertos con polvo, sino que tienen que ser espacios en donde existan árboles que permitan a las personas que están acudiendo a esos espacios poder esparcir la mente y poder convivir, ¿no? Toda una serie de normativas que va muy
con la época, pero que lo podemos ver a través de estas imágenes, ¿no? E incluso todavía faltan las modificaciones que actualmente están en el Palacio Municipal de la ciudad o el ayuntamiento, ¿no? Dentro de lo que les mencionábamos también, aunque esta es una fotorreproducción, sí existen retratos del general Cantón. Decidimos poner al general Cantón porque el general Cantón construye un edificio emblemático que es conocido también, muy conocido, como es el Palacio Cantón, y él se retrata con Pedro Guerra Jordán, incluso tiene retratos junto a Pedro Guerra Jordán. Esto nos habla de cómo los colaboradores de este fotógrafo acudían con él a los eventos muy importantes para cubrir diferentes ángulos de la actividad política que se tuviera, ¿no? En el caso de la imagen que yo hablo, perdón, es una toma en Valladolid, en donde el gobernador, el entonces gobernador, el general Cantón, hace una visita a los partidos para agradecer el triunfo de él como gobernador. El siguiente, por favor. Y también tenemos el retrato de, bueno, en este caso de Olegario Molina Solís, que ya va más entrado el siglo XX. Olegario Molina Solís tiene su primer periodo de gobierno de 1902 a 1906, y va a ser Pedro Guerra Jordán quien va a llevar a cabo todo el registro de lo que él estaba haciendo en la ciudad, que va muy acorde al orden y al progreso que tenía Porfirio Díaz, y lleva a cabo modificaciones importantes en la arquitectura de la ciudad, y todo esto lo registra Pedro Guerra Jordán. Creación de avenidas, reestructura de edificios, creación de asilos, de hospitales, culminaciones de la penitenciaría, muchísimos edificios, ¿no? En esta toma también, donde hablábamos también de estos cambios que están ocurriendo, perdón, en la ciudad, vemos la colocación de tuberías en los primeros cuadros de la ciudad, que esto nos habla también del acceso al agua, ¿no? Estamos hablando del acceso al agua para algunas personas, claro, ¿no? Es la colocación de tuberías en el primer cuadro de la ciudad, en la calle 60. Tenemos ahí también detrás el edificio del ayuntamiento, y un edificio que ya no existe, que está casi en la esquina, ¿no? Junto al ayuntamiento, que es el conocido como el Olimpo. En ese entonces formaba parte de una asociación conocida como el Jockey Club, y ya no existe en la actualidad. La estructura actual es nueva. Podemos ver también los tranvías que ya formaban parte en las primeras partes de la ciudad, y todo estos cambios, todo lo que está sucediendo a principios del siglo XX, ¿no? Y estas transiciones. Esta imagen también la decidimos poner porque en los inicios del siglo XX, en los albores del siglo XX, comienza la pavimentación de los primeros cuadros de la ciudad, y comienza también unas reformas por parte de los diferentes gobiernos que lo van conformando, porque es un periodo bastante extenso, ¿no? En donde comienzan a cambiar, ¿no? La pavimentación, la estructura de las calles, la numeración incluso, ¿no? Y es no común, pero sí hay varias imágenes en donde vemos el trabajo, ¿no? Que se está llevando a cabo, y las formas en las que se hacían también, ¿no? Entonces, esto va generando y va enriqueciendo, porque cabe mencionar también que se han llevado a cabo muchísimos trabajos por parte de diferentes centros de investigación, reitero, a nivel regional y nacional, y profundizan sobre esto. En algunas ocasiones utilizan las imágenes como soporte, pero en otras llevan a cabo trabajos en donde sí profundizan la imagen y la sitúan en la temporalidad, que es importante, ¿no? Situar tomando en cuenta el momento histórico y el soporte fotográfico. Aquí ya más a detalle vemos estos trabajos que se van haciendo de pavimentación, y también la ciudad de Mérida tiene y tenía un problema muy grande con las inundaciones, ¿no? En algunos seminarios y periódicos incluso decían que cuando llovía, cuando había mucha lluvia, decían que Mérida se transformaba en Venecia, así como con el carnaval, ¿no? Entonces van a existir reformas y reestructuras para poder solucionar esto, perdón. Y vemos estos trabajos, ¿no? Y en realidad es, digo, más allá de
profundizar esta sola imagen llevaría varias horas, pero destacamos también la calidad fotográfica, ¿no? Es muy, digo, es riquísimo ver la manera en la que los Guerra y sus colaboradores hacen estos juegos y hacen unas tomas muy precisas. Bueno, edificios que en la actualidad ya no existen, ¿no? Este edificio actualmente es el Palacio de la Música, es un edificio moderno, el edificio que está actualmente, tiene diferentes momentos, ¿no? Algunos comentan que es el Hotel Madrid, otros que es un club. Efectivamente tiene diferentes momentos, tiene diferentes funciones, que también hemos llevado a cabo exposiciones en donde explicamos las funciones de los edificios con colaboración de departamentos de la universidad, como es el caso de la Facultad de Arquitectura, que esto nos permite también enriquecer el trabajo, ¿no? Y profundizar la fotografía, más allá de una imagen y de la añoranza y de la memoria, también hay una función y un sentido de la toma, ¿no? Bueno, para finalizar mi parte, porque si no me voy a extender mucho, la verdad es que podríamos seguir hablando de estas imágenes. Es sumamente rico y un placer poder trabajar en este archivo perteneciente a la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY, ¿no? Eh, Quiero destacar esto, ¿no? Que visiten el Facebook, que visiten el catálogo en línea de la Fototeca Pedro Guerra, ¿no? Poder ver estas imágenes es tener todo un recorrido por parte de la región, pero también por la historia misma de la fotografía, ¿no? En esta imagen que estamos viendo, que va muy acorde a lo que nos va a explicar la coordinadora, a la cual también le agradezco que me permita este espacio. Podemos ver el trabajo que había en los cuartos oscuros de la fotografía. Y bueno, le cedo la palabra a la coordinadora. Reitero, agradezco a la Universidad de Guanajuato, a la coordinadora y a la directora de la Facultad de Ciencias Antropológicas, así como al maestro Raúl de Cultura Wadi, por permitirme estar aquí. Espero que haya sido de su interés esto y no haberlos confundido, ¿no? O generar una intriga para que nos sigan visitando. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, ahorita no me pueden ver, pero vamos a continuar con esta plática para darle continuidad, a ver si vaya la redundancia, y podamos finalizar con Daniel. Y bueno, la parte que yo les vengo a hablar es la parte de pues los procesos fotográficos en las cuales se realizaron algunas tomas que nosotros tenemos y que muchas imágenes ahorita están expuestas en lo que es la galería con la que estamos participando en esta feria. Y si bien Ricardo nos aportó este contexto histórico y todo lo que estaba sucediendo en Mérida y que dio pie a la fotografía, es muy rico tener esta parte histórica y esta parte muy bien explicada, pero también tener mayor información sobre lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Sobre los procesos fotográficos, en qué se hicieron, y porque esto nos lleva a entender mucho mejor qué es lo que estamos viendo y por qué lo estamos viendo, ¿no? Y también a comprender cómo ha transitado la imagen fotográfica hasta llegar hoy en día a lo que es la era digital. Como bien vemos en la imagen, aquí a la persona viendo con un cuentahilos, un negativo, y vamos a ver en la parte hasta el fondo, ¿no? Que hay algunas cosas que están apiladas, ¿no? Que realmente son negativos de vidrio apilados, y a pesar de que esta imagen es del segundo proceso fotográfico con el que iniciaron los Guerra, bueno, nos va a ilustrar muy bien también lo que va a ser el soporte del colodión húmedo, ¿no? Y también nos va a ilustrar muy bien, pues como nos comentaba Ricardo, la calidad fotográfica que realizaban dentro del estudio, en el cual pues hacían un trabajo muy minucioso desde la toma hasta las impresiones, el revelado, ¿no? Por eso vamos a estar viendo a esta persona viendo
detallitos que hay en la toma, y si no, se volvía a realizar la toma fotográfica. Y bueno, todos los químicos que se utilizaban entonces y cómo los ponían a escurrir para posteriormente que se secara, podían realizar pues las impresiones, ¿no? Como bien les comentamos, el colodión húmedo es el proceso más antiguo que nosotros resguardamos y se llama colodión húmedo porque la placa entra húmeda a lo que es la cámara fotográfica. Si nosotros recordamos algunas imágenes, algunas películas, vamos a ver que la cámara fotográfica era, nosotros le llamamos de fuelle, pero era como este tipo acordeón que nosotros vemos, que son cámaras hechas de madera y en las cuales se hacían distintos tipos de fotografía. Uno de ellos es el colodión húmedo. Y el colodión húmedo es un proceso fotográfico muy artesanal, y a esto me refiero que todo lo realizaba el fotógrafo, desde cortar el vidrio hasta todos los químicos que él mismo utilizaba, los químicos para sensibilizar la placa, para que se pueda tomar la fotografía. Una vez que había hecho esto, lo metía en el portanegativos o chasis, como nosotros le llamamos, y se iba corriendo a la cámara para poder hacer la toma. Previo a esto, él ya debió haber estudiado su toma, haber medido la luz, y la gente tenía que estar muy bien quietecita, ¿no? Y hacían los segundos que le correspondían, y volvía a tomar el portanegativos y se iba corriendo al laboratorio para revelar en ese mismo momento. Y como bien, bueno, ahorita se pueden fijar, todo se hacía en ese momento, desde la sensibilización hasta el revelado. No se podía secar la placa, porque si ya se secaba la placa, o bueno, nosotros le llamamos placa, ya no se podía hacer la toma fotográfica porque se volvía un plástico, ¿no? Que no permitía que se fijara o que se pudiera formar ahí la imagen. Entonces, por eso nosotros decimos que es un proceso muy artesanal, ¿no? Aquí vamos a ver estos tipos de retratos y les traje algunos ejemplos. Aquí vamos a ver la toma entera de la placa y vamos a ver, entender muchas cosas que los fotógrafos hacían en esa época, ¿no? Esta imagen son dos tomas diferentes. Hay imágenes estereoscópicas, y estereoscópicas nos llamamos a que el lente tenía la cámara tenía dos lentes, y entonces hacía dos tomas para que nosotros la pudiéramos ver posteriormente en un visor y que se viera en tercera dimensión. Pero en esta ocasión son dos tomas, ya que la mujer se movió un poquito, ¿no? Aquí vamos a ver, posterior a que ellos revelaban y hacían estas tomas, el fotógrafo decidía cuál iba a imprimir o cuál era la toma definitiva, y entonces por medio de un mechero calentaba, ya que estaba seca la placa, calentaba un poco la placa, el soporte donde no hay imagen, y vertía un barniz. Aquí vamos a ver la imagen que seleccionó el fotógrafo, es esta, ojalá puedan ver por medio del cursor. Esto de aquí que van a ver aquí es el barniz que les digo, y vamos a ver mucha diferencia entre nuestra imagen que aparece del lado izquierdo y la derecha, porque digamos que el barniz es una capa protectora de la imagen. Entonces nosotros podemos pasar el dedo o hacer cualquier cosa y va a proteger la imagen. Cuando no se barniza, queda muy expuesta, y entonces pues se va a poder ir fácilmente a la imagen o va a tener muchos daños que esto tiene.
El colodión húmedo es en su versión negativa, se le llama colodión húmedo, y en su versión positiva se le va a llamar ambrotipo. ¿Y por qué se va a llamar ambrotipo? Porque es una imagen positiva directa de cámara. ¿A qué le llamamos esto? A que no va a haber un medio de impresión, sino a partir de la cámara se va a ver la imagen. No va a haber, en aquella época no se podía reproducir, si no era a partir de un negativo, ¿no? No contaban ahora como con ciertos tipos de reproducción de imagen que ahora nosotros tenemos. Como bien comentaba Ricardo, muchas de las imágenes que nosotros tenemos en colodión húmedo, podemos ver, uno, la calidad que nos aporta ese proceso fotográfico en particular, y van a ver las gamas tonales, ¿no?, de la imagen, van a ver la definición muy precisa de la imagen, y sobre todo que nosotros podemos ver hasta las arrugas, ¿no?, de lo que es la vestimenta de los retratados. Y como bien sabemos, la fotografía, a pesar de que se abarata bastante con la introducción del colodión húmedo, con los soportes transparentes, en este caso nuestro soporte es el vidrio, vamos a ver que no todos tienen acceso a lo que es la fotografía. En este caso, vamos a ver la diferencia entre la imagen anterior, ¿no?, la mujer retratada, su vestimenta, y esta, que generalmente se retrataban oficios para hacer, para ilustrar algunos libros y demás, y que obviamente la persona retratada no pidió esa fotografía, sino más bien alguien mandó a hacer esa fotografía para hacer este tipo de libros o de álbumes sobre oficios, ¿no? Y esto nosotros tenemos que tener bien en claro, porque no va a ser lo mismo que alguien pida un retrato a que alguien mande a tomar un retrato. Nos está hablando de la accesibilidad que tiene la fotografía. Decidí también hablarles un poquito de esta imagen que también nos habló de ella Ricardo, y que nos explica muy bien qué está pasando en lo que es Mérida específicamente. Y muchas veces nosotros, los que trabajamos dentro de los acervos, les pedimos a los investigadores y a todos los que les interesa la fotografía, que también es necesario ver la imagen completa, ¿no? Muchas veces nosotros utilizamos alguna parte de la placa por fines muy específicos, pero cuando ya necesitamos como ahondar aún más en esto de las cuestiones de procesos fotográficos o de cuestiones históricas, necesitamos ver la placa entera. En este caso, nosotros vemos que es una placa estereoscópica de la Plaza de la Independencia, la Plaza de Armas, y también, como les mencionaba, ¿no?, nos va a dar todos los deterioros. A lo mejor dicen, lo hubieran retocado, sin embargo, todos los deterioros a nosotros también nos proporciona información sobre dónde ha estado y cuál ha sido la vida de este mismo documento, ¿no? Y vamos a ver muchas cuestiones de humedad. Como ustedes saben, Mérida, Yucatán, tenemos exceso de humedad, y entonces muchas placas pues van a estar dañadas por esa situación. Y bueno, esta imagen, a diferencia de la que vimos de la muchacha retratada, no va a estar barnizada, y entonces queda muy expuesta, ¿no? Y por eso tanto deterioro en las imágenes que vemos. Esta otra imagen que también seleccioné nos va a ilustrar muy bien los esfuerzos que se hacían a la hora de retratar a los personajes. Y a ello me refiero, es que si bien el colodión húmedo abarató los costos, redujo los tiempos de exposición y redujo a segundos, no a fracciones de segundos. Sin embargo, para aquella época ya era rápido, ¿no? Y también muchas cosas van a constar no solo del proceso fotográfico, ¿no?, sino también de la evolución de la misma cámara, ¿no? En esta técnica
solo se podía controlar dentro de la cámara la cantidad de luz que va a entrar a la cámara, pero no la velocidad, que eso ya se pone posteriormente, y es esto que nosotros les decimos, las fracciones de segundo en la que va a entrar la luz a la cámara. En este caso se van a apoyar de tapas para tapar el lente, vaya, y destapar el lente, y ellos tenían cronómetros para checar cuántos segundos había que darle a la exposición, ¿no? Generalmente para collodion húmedo se redujo a 8, 16 segundos, un poco menos, y para aquella época ya era bastante rápido, ¿no? A comparación de 30 segundos, 60 segundos, y por eso se utilizaban herramientas importantes para poder retratarlos. Generalmente para poder controlar nosotros nuestro cuerpo, pues tenemos que estar sentados mayormente, o en este caso parados, pero vamos a ver aquí que tenían estos aparatos que van a ver aquí atrás, en los cuales nos detenían el cuerpo, ¿no? Nos van a detener todo el cuerpo hasta la cabeza, ¿no? Para que la imagen pueda ser registrada en tantos tiempos. Ahorita nosotros hablamos 8 segundos y ya es muchísimo tiempo para nosotros, pero y no nos podemos mantener muy quietos. Había una especial condición para retratar a los niños, y una era que se limitaban en la práctica las tomas a los niños, esto porque se movían mucho, y cuando se mueven mucho vamos a ver que parecen como fantasmitas en la imagen, y pues precisamente por esta cuestión limitaban las tomas a los niños, ¿no? En nuestra exposición, Mérida, la muy noble y muy leal, vamos a ver imágenes de este proceso anterior, que es el collodion húmedo, pero también vamos a ver imágenes de plata gelatina sobre vidrio. Y en sus inicios, la plata gelatina sobre vidrio no era tan sensible y no era tan rápida como nosotros lo conocemos, ¿no? En sus inicios era igual que el collodion húmedo, fue perfeccionado hasta 1890. Tenemos que recordar que esta placa seca de gelatina sobre vidrio se introdujo por ahí de 1882 aquí a Mérida, Yucatán, y que fue perfeccionado hasta 1890, ¿no? ¿Y cuál era la diferencia en estas primeras placas de plata gelatina con el collodion? Bueno, pues que se va a industrializar la fotografía, va a entrar ciertas, aún no está Kodak va a aparecer posteriormente, pero van a haber ciertas empresas de fotografía digamos, en Inglaterra, que van a empezar con la industrialización de esta placa. ¿Y a qué nos referimos con la industrialización de esta placa? Pues que ya no va a ser todo un proceso artesanal. Como yo les comentaba, todo se hacía en el momento cuando hablamos de collodion húmedo, y que se tenía que revelar en ese momento. En el collodion húmedo podíamos esperar el revelado solo si el fotógrafo vertía miel sobre la placa y podía esperar hasta llegar a su laboratorio. Pero en lo que es la placa seca de gelatina, ya nos van a venir, el fotógrafo ya no va a hacer todo este proceso, van a venir paquetitos de lo que son negativos de vidrio, y ya no es necesario hacer nada, ¿no? Todo va a venir ya hecho, y nosotros lo vamos a tener que poner en el portanegativos. Ya no tenemos que tener un laboratorio en ese momento, vamos a poder esperar a llegar a nuestro laboratorio a revelar, y las cámaras se van reduciendo también de tamaño, entonces esto va a facilitar también las tomas exteriores, ¿no? Y el poder, pues, trasladarnos. Hay algunas tomas que también nos comenta Waldemaro Concha, que, por ejemplo, en las tomas de collodion húmedo,
nosotros vimos con Ricardo las tomas de la ciudad y vamos a ver que no hay gente, ¿no? Que no hay gente en las tomas, y esto es porque pues obviamente sí había gente en aquella época, pero caminaban tan rápido que no se podían, eh, pues no se podía registrar a las personas, además de que pues obviamente había mucho menos población. Sin embargo, aquí la relevancia de esta imagen es la que vemos, ¿no? Uno, ya podemos hacer mucho más tomas exteriores. Dos, podemos registrar a las personas a pesar de que se están moviendo, ¿no? Y otra que vamos a ver es la cuestión del movimiento, ¿no? Como lo podemos ver aquí en la imagen, ¿no? Vamos a poder registrar el movimiento, y eso también fue muy novedoso en aquella época. A lo mejor no vamos a ver las aspas bien definidas y fijas, porque eso, pues como les comentaba, va a venir hasta después, cuando se va perfeccionando la cámara fotográfica, pero vamos a poder ver esta cuestión de movimiento, pero lo vamos a poder capturar mucho mejor y mucho más rápido, ¿no? Estas tomas, actualmente esto ya no existe, estos dos kioscos. Vamos a ver que ahora es lo que es el Museo de la Ciudad, posteriormente Correos, como nosotros lo conocemos, y le seguimos nombrando a ese edificio, ¿no? Pero es lo que vemos. También les comentaba que muchas veces cuando nosotros vemos la placa en grande o la placa completa, vamos a ver los estragos que nos hace o que nos juega lo que es la humedad, y aquí lo vamos a ver en estas esquinas, ¿no? Esta imagen es la esquina de, como en Yucatán conocemos la esquina de Santiago, es muy famosa. Conocemos esta escuela que está a nuestro lado derecho, y aquí vamos a ver pues estos puestos, ¿no? Ambulantes, y como les comentaba, muchas cosas nosotros vamos a poder seguir registrando dentro de lo que es plata gelatina sobre vidrio, ¿no? También la plata gelatina sobre vidrio también dio mucho mayor acceso a lo que es la fotografía a las distintas clases sociales, ¿no? Y también ¿y por qué hablamos de que le dio más acceso? Porque se van a poder hacer muchas tomas en una sola placa, y eso le va a reducir los costos al fotógrafo. En esta imagen vamos a ver 8 imágenes en una misma placa, ¿no? Y es lo que les comentaba, es una cámara especial que tiene varios lentes, y entonces vamos a ir poder tomando estas fotos, y hasta que se me acabe la placa, yo revelo y hago la entrega de estas imágenes. Como parte también de, de lo que, de lo que es la conservación, ¿no? Vamos a ver que estas imágenes pues también tuvieron algunos problemas de lo que es la humedad, y cambios muy, digamos, muy fuertes entre la humedad, que nos van dando ciertos deterioros en la imagen, ¿no? Lo que también hace este tipo de proceso fotográfico es que ahora nosotros vamos a poder hacer retratos en el interior de los edificios, ¿no? A pesar de que hay muy poca luz, pues la sensibilidad de las placas fotográficas va a aumentar, ¿no? Y vamos a poder hacer registros de interiores y de tomas nocturnas. También posteriormente se van a poder hacer tomas nocturnas, pero en un inicio, pues esto era, ahora sí que no se podía realizar por medio de lo que es el colorido húmedo, y por eso la relevancia de este proceso fotográfico, ¿no? Porque nos va a permitir hacer mucho más tomas mucho más registros, y que nosotros vamos a poder entender cuál es la relevancia de estas imágenes, ¿no? Que vamos a poder ver, que ahora nos permiten ver todas estas diferencias entre lo que actualmente conocemos de la ciudad de Mérida o de algún lugar en específico, y lo que había en aquel momento, ¿no?
Y bueno, pues me parece que ahorita les voy a mostrar un poquito cuál sería la técnica de colodión húmedo, que en su versión positiva, como les decía yo, les comentaba, en su versión positiva se llama ambrotipo, y que vamos a ver que en este caso generalmente se hacía sobre vidrios oscuros para tomar una imagen positiva directa. En este caso es un acrílico, ahorita estamos usando soportes pues mucho más modernos, pero si el soporte fuera transparente sería un negativo, ¿no? Y bueno, pues sin más por el momento, no me queda más que agradecerles tanto a Ricardo como a Daniel, como a la Universidad de Guanajuato, pues la invitación, también al maestro Raúl Lara Quevedo, el que nos hayan invitado, e invitarlos a ver nuestra galería de Mérida, la Muy Noble y Muy Leal, que van a poder ver durante esta feria del libro, ¿no? Muchísimas gracias.